¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, este martes del mes de julio del 2018. Como siempre, un gusto saludarlos. Y bueno, amigos, pues comentarles que hoy tenemos un excelente programa, como es tradición, aquí en los programas de Data Protección, con invitados de, podríamos decir, de lujo siempre, que nos traen nuevas novedades, que nos traen lo último en materia jurídica. El día de hoy vamos a presentar un libro. El libro es El perito y el interrogatorio en el proceso acusatorio adversarial, de la autora, la doctora Esmeralda Martínez Lara, a la cual le damos una gran bienvenida. Bienvenida al programa. No, muchas gracias, mi estimado maestro Mario Gómez. De igual Bienvenida, manera, maestra. Y al coconductor del programa, el gracias. maestro Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Pues muy contento nuevamente de tener con nosotros a la doctora Esmeralda Martínez Lara. Como sabemos, es una gran especialista en materia penal y presentando su obra más reciente, que es el interrogatorio en materia de pericial, perdón. Y nada más para efectos de los nuevos amigos que nos sintonizan y que no han tenido el gusto de ver los programas previos que hemos tenido con la doctora, voy a hacer una pequeña remembranza de su práctica profesional. Bueno, la doctora Esmeralda es doctora en Derecho honoris causa, es maestra en Derecho Penal, es especialista en juicios orales, es además licenciada en Derecho y investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Instituto de Investigaciones Multidisciplinario de la Universidad de Jalapa. Asimismo es conferencista, docente, da cursos de capacitación. En fin, tiene una gran trayectoria académica, práctica, sobre todo porque también es litigante en materia penal, civil, familiar y mercantil. Todo eso pues lo aterriza en una de sus obras, como es esta, el interrogatorio en materia penal, en materia de la pericial penal. Pues bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Me gustaría que nuestro amigo Mario pues iniciara esta charla con la doctora. No, hombre, siempre claro. un gusto, ¿no? Y temas sobre todo, ¿sabe qué? Que no son tanto teóricos, sino prácticos del día a día, ¿no? La podemos tener porque todo tiempo normalmente está en los juzgados, está litigando la doctora, aparte que le encanta escribir, es investigadora, como bien nos dice el licenciado Elizalde. Y bueno, pues para empezar, un tema tan importante, el tema del perito. Muchas veces, usted sabe muy bien, tomamos todo el proceso del derecho y no se toma muchas veces el tema del perito, lo damos por hecho, como platicábamos hace un rato fuera de cámara, ¿no? Que todo está bien hecho, independientemente de si el perito ha trabajado o no correctamente. Casi se toma como tener la obligación de creer lo que nos están entregando en un dictamen. Y es más común de lo que se cree. Llega el perito del juzgado y el abogado dice, no, bueno, ya está la pericial, ¿no? Claro. Pero bueno, platíquenos, así que empecemos, como dice el licenciado Elizalde, siempre por el principio. Claro. ¿No? ¿Qué es un perito? Bueno, en este caso, el perito es un especialista en una ciencia, arte, oficio o técnica. Entonces vamos a ver nosotros que aquella persona que dice, no, un perito forzosamente debe tener una cédula, no es real. Sí puede ser que todos los profesionales que se dedican a una ciencia o a una profesión que está reconocida por la SEP, en este caso la Secretaría de Educación Pública, deben tener título y cédula. Pero hay otras tantas personas que son especialistas en un área y no necesariamente deben tener, en este caso, un título y cédula. Se acreditan con un conocimiento a través de un diploma, de una credencial, de que han sido capacitados, de que han sido, en este caso, que son especialistas. Y hay otra parte, hay personas que son especialistas en algo y no tienen ningún documento que los acredite. Simplemente es como una recomendación de él es el mejor en esta área. ¿Cómo o de dónde podemos tomar un ejemplo? Supongamos que necesitamos un experto en cerrajería. No tenemos una licenciatura o una carrera técnica en cerrajería, pero los necesitamos y entonces tenemos que verificar quién es la persona que nos pueda hacer este tipo de trabajos. Es por ello que nosotros en este caso debemos de trabajar viendo o cerciorándonos de dónde podemos conseguir estos especialistas, ¿no? Estas personas expertas. Acaba de decir un punto bien importante, amigo. Perdón, yo sé que tienes mucho que preguntar ahorita, pero yo creo que para iniciar con este tema de definición tan exacta que nos da del perito, esta vieja idea que se tiene, es más, cuando sale la convocatoria, dentro del peritaje dice, solicitamos con cédula, y precisamente existen muchos como abogados que jamás han litigado y no necesariamente pueden ser un perito por el simple hecho de ser abogados.
no conocen los sistemas procesales. Y en base a esto sí dejo que continúe mi amigo Elizalde, porque sé que por ahí va No, su sí, pregunta. y es un punto súper delicado, nada más lo único que hay que cuidar, salvo que usted opine otra cosa, o díganos cuál es su opinión, si la profesión requiere de un documento de reconocimiento por parte del Estado. Si es una actividad técnica o una arte o práctica, pues no, ¿verdad? Entonces, porque puede ser motivo de impugnación, según claro, entiendo, ¿no? Porque ahí nos vamos a adelantar a un poquito a lo que vamos a ver, pero existen dos situaciones. ¿Cuáles son? Existen peritos particulares y existen peritos, en este caso, oficiales. Ajá. Entonces, los peritos oficiales los tiene la Procuraduría o los tribunales o alguna dependencia del gobierno, pero todos aquellos peritos particulares, entonces los encontramos como profesionistas que puedo llegar y contratar a un lugar determinado. Entonces, todos aquellos que están adscritos a una procuraduría, a un tribunal o a otra área, vamos a ver que ellos ya están reconocidos por el Estado se ha constatado que realmente tienen el documento y les expiden un documento que dice perito en tal materia. Y ellos acuden a intervenir y tienen entonces aquí la situación de decir soy perito en tal materia. Ello no implica que muchas veces estos peritos, a pesar de que les están diciendo, ya eres perito oficial, tengan el conocimiento o tengan las bases necesarias para que les podamos reconocer. ¿A qué vamos? Me tocó, no tiene mucho, en el Estado de México, un perito en criminalística que le dieron un documento que lo reconocía la Procuraduría como perito en criminalística. La SEP actualmente te pide como perito en criminalística que tengas título y cédula. Ya no es una situación de voy a hacer un diplomado y ya con eso me identifico como un experto en criminalística. Se requiere título y cédula, según la Dirección General de Profesiones. Llega este perito y en el interrogatorio comienza a decir él, voy en el 6º cuatrimestre de la licenciatura en criminalística, pero tengo una credencial que me avala por parte de la Procuraduría como perito. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Por la premura, porque se requiere, por cualquier otra situación, están trayendo a personas que no forzosamente cumplen con todos los requisitos. Entonces, la problemática es esa. La misma Procuraduría muchas veces tiene peritos que no cumplen totalmente el requisito. Y ahí uno, en este caso, cuando intervienes como el contrario de la agente del Ministerio Público, como defensor, pues lo haces valer para que este dictamen pericial no sea válido por ese requisito que no se cumple. Y por el otro lado, peritos particulares, se les exige a ciencia cierta que realmente demuestren este conocimiento. Cuando van a intervenir una persona ante un proceso penal, siempre debe de presentar sus credenciales en original para que pueda cotejar la contraria, que realmente tiene ese conocimiento. Entonces, bien lo dijeron hace un rato, puede ser una persona que sepa de la materia, pero puede ser una persona que no sepa cómo hacer dictámenes. Y esa es la otra parte que también tenemos de conflicto aquí. Perfecto. Muy bien. Y dentro del proceso, ¿cómo es la intervención del perito? ¿En qué momento se da su intervención? ¿A causa de qué? ¿Por qué es necesario que intervenga, etcétera? Sí, Sobre claro. todo en el ámbito penal, porque eso es más interesante. Exactamente. Aquí hay varias posibilidades de intervención del perito. Tenemos 3 etapas dentro del proceso penal: la de investigación, la intermedia y de juicio oral. El perito puede intervenir desde el inicio de las primeras 48 horas cuando se tiene detenido y que la Procuraduría comienza a girar sus oficios. Se requiere pericial en criminalística, fotografía forense, dactiloscopía, en este caso cualquier otra pericial que ellos requieran de acuerdo al delito de que se trate, medicina forense, el médico legista y demás. Pero, ¿qué es lo que va a suscitarse en este caso? El perito llega, interviene y tiene que dar su dictamen en ese momento dentro de las 48 horas. Entonces la premura es bastante. Si tú como abogado defensor quieres que intervenga un perito particular, en ese momento también tienes que darle la intervención. Es decir, tú lo solicitas, lo contratas y entonces él tiene que acudir ante la agencia del Ministerio Público para que le dejen intervenir. Es decir, las dos partes. A veces se tiene la creencia de que solamente puede intervenir el perito de la agencia del Ministerio Público. No es así. También tú puedes contratar a tu perito particular que intervenga.
Posteriormente, en la etapa intermedia, ya que superamos toda la etapa de investigación, cuando estamos en la acusación, es el momento de ofertar todas las pruebas. ¿Qué sucede en este caso? Los peritos pueden fungir como asesores de las partes. Es decir, yo, en este caso, defensor, puedo ir a contratar a un perito en criminalística, en grafoscopía, en grafología, en dactiloscopía, lo que yo requiera, y él me tiene que decir cómo lo oferto, qué es lo que él me puede apoyar dentro de esta investigación, qué puntos a mi favor me puede dar. Entonces, desde ahí también es un punto en el que ellos pueden intervenir, aparte de que si yo lo oferto, él tiene que preparar su dictamen para ofertarlo en esta misma etapa. Y por último, en la etapa de juicio oral, aquel perito que haya ofertado o entregado el dictamen pericial, en este caso tiene la obligación de presentarse en esta audiencia de juicio oral a contestar o a desahogar un interrogatorio y contrainterrogatorio para que realmente pueda validarse un dictamen que esté elaborado. Oh, pues excelente, ¿no, amigo? Amigos, pues vamos a un corte comercial. Ya vieron que el programa está excelente, se nos fue muy rápido la primera parte. No se vayan, en un momento regresamos. Gracias. Todo contribuir en los resultados de su negocio. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sí,
Amigos, ¿qué tal? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Estábamos platicando fuera de cámaras con la doctora Esmeralda Martínez y le hacía una pregunta que me voy a atrever a repetírsela ahorita aquí al aire. En el nuevo sistema de justicia penal me gustaría saber si es prudente, si es admisible o si está dentro de las leyes o reglamentos o protocolos de actuación, el cual pudiera un particular en el momento de un hecho violento, por ejemplo, de sangre, llevar a su propio perito en el momento a la par del perito otorgado por el Estado para la investigación. Pudiera ser que llevara la otra parte, pudiera ser la víctima o en este caso el acusado, porque todavía no sabemos, no se tiene certeza si es culpable o no, llevar un perito particular y trabajar a la par del perito forense que lleva el Estado. Sí, en este caso sí es posible, sí se puede. En esta parte, ¿quién es el que tendría que hacer ofertar ese dato de prueba como defensa para el imputado? Tendría que ser el defensor. El defensor en este caso debía intervenir, o el asesor jurídico en caso de víctima. El asesor jurídico o el defensor pueden intervenir y en este caso ofertar al perito y decir, ¿sabes qué? Tú estás haciendo todo tu recolección de datos de prueba, yo también quiero hacer la recolección de esos datos de prueba porque no me consta que tus peritos vayan a hacer la labor correctamente o mi perito va a intervenir para traer alguna otra situación, ¿no? A lo mejor tú lo mandaste a recolectar todos los indicios, pero mi perito también va a intervenir y probablemente pueda observar algo más y se puede hacer un dictamen también por parte de la defensa. Entonces, realmente aquí no está peleado el hecho de que ahí mismo se llame al abogado defensor para que haga su intervención y en ese momento pueda también llamar a su propio perito para que pueda intervenir. Y estamos hablando a lo mejor de un perito en criminalística, pero pudiese ser en alguna otra área, sí, en alguna otra área, desde psicología, en este caso también un médico, y se le debe poder dar la intervención. Si el abogado defensor, el imputado o la víctima tienen las posibilidades económicas de poder llevar a cabo esta parte, le deben de dar esa intervención. Muy bien, muchas gracias. Y respecto a esto que nos comenta, veo que tiene cierta relevancia la actividad del perito en una escena donde se ha cometido un ilícito. Tiene que ver directamente con la guarda y custodia del embalaje. ¿Nos puede platicar? ¿Esto lo aborda en su libro? Sí, dentro del libro viene un apartado muy importante en el cual lo que damos ahí a conocer son los puntos particulares que se deben de seguir por parte de los peritos para poder cuidar toda aquella evidencia que posteriormente se va a convertir en indicio y que posteriormente va a tomar el mismo Ministerio Público como dato de prueba. En este caso, ese embalaje que es el cómo recolecta el perito el indicio, es decir, por ejemplo, estamos aquí y dicen, bueno, aquí se cometió un hecho delictuoso. Vamos a verificar, a lo mejor yo hago una narrativa como víctima y la otra persona hace una narrativa como imputado. Van a verificar en este caso las evidencias que se encontraron aquí. A lo mejor yo digo, bueno, me tomé esta taza de café, entonces en la taza ya quedó una situación a lo mejor yo la tomé, quedó una huella. Entonces vamos a llamar a un perito en criminalística o en dactiloscopia en específico y va a venir a hacer la recolección. Pero tienen que venir y tienen primero que proceder a fijar en dónde encontraron exactamente la taza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Van a tomar la fotografía y posteriormente va a aplicar algunos polvos magnéticos, dependiendo del área, dependiendo de cómo él ya determine la forma en la que lo va a hacer. Y en este caso va a obtener un resultado. Ese resultado, en este caso, por ejemplo, él esa taza la tiene que asegurar, la tiene que trasladar a otro lugar, probablemente en el lugar no lo pueda analizar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que embalar, guardar esa taza para poder trasladarla. Si esa taza llegara a alterarse porque no saben guardarla, embalarla correctamente, ahí ya tenemos una situación que más adelante puede afectar a una nulidad de ese dato de prueba. Entonces, eso realmente sí es muy importante destacarlo, porque esa labor, al momento de que no se hace correctamente, puede llegar a suscitarse en una ilegalidad
de ese dato de prueba. No es lo mismo embalar una taza, en este caso no es lo mismo embalar a lo mejor si se dejó esperma en una violación, a lo mejor si encontraron un arma de fuego, un arma punzocortante, todo ella implica determinadas formas de guardar para poder trasladar correctamente ese objeto. Entonces, si eso no se hizo correctamente y el perito desconocía cómo se hacía correctamente, se contaminó ese indicio que posteriormente se convierte en dato de prueba y posteriormente va a ser prueba, y entonces desde ahí es inválido. Y al momento de determinar que ese embalaje fue mal hecho y es ahora resultado inválido, entonces ya no lo puedes utilizar para nada. Ya no lo puedes utilizar como argumento porque estuvo mal embalado. Entonces sí es determinante ese embalaje distinto de una cadena de custodia. La cadena de custodia te marca el cómo debes acordonar un lugar para que tú tengas el lugar libre. Supongamos que fue al aire libre, los mismos peritos saben cuántos metros alrededor se debe de acordonar para que ninguna persona intervenga. Sabemos que lamentablemente llega la policía, pero muchas veces antes ya llegó los medios de comunicación, periodistas, personas a lo mejor de algún programa, qué sé yo, y ya entraron, caminaron, tomaron fotos y ya hasta se fueron. Sí. Y ya contaminaron todo. Entonces, eso también debe tomarse en consideración, porque entonces el hecho de que no se acordone bien un lugar, entren y salgan personas que no estaban autorizadas para intervenir, es contaminar el lugar y entonces alterar la misma escena y la invalidez consecuentemente de esto que va a dar como resultado más adelante. Muy bien, eso es importante. Entonces el embalaje y observar las reglas relativas a la cadena de custodia para que pues las pruebas lleguen lo más depuradas posibles y tengan una validez jurídica dentro del proceso. Así es. Y puedan impactar tanto en la defensa como en la acusación que se pretenda realizar. Y sobre lo que comenta de la prueba, del impacto en la prueba, bueno, que lo llevas tú casi a diario, amigo, ¿no? Con estos temas también en juzgado. Muchas veces optamos nosotros por un perito en criminalística, pero me voy a salir un poquito del tema, es que adelante, aprovechando que está aquí ese especialista, y creemos que el perito en criminalística nos cubre toda la parte criminal, y no tomamos en cuenta muchas veces el dato de la documentoscopía, de la grafología, sobre todo cuando hay documentos, cuando hay un hecho, por ejemplo, de sangre donde tienen que ver documentos firmados antes, etcétera. Puede ser cualquier caso. Así es. En este caso, ¿en qué etapa del proceso se puede utilizar al perito? Y no pensar solamente como un perito, porque, como bien platicábamos hace rato, pues podemos, si mal no está entendido, utilizar todos los peritos que nosotros creamos, no todos, que puedan utilizar, ¿no? Para salvaguardar la evidencia. ¿En qué momento se pueden utilizar y hasta cuántos peritos pudiéramos llegar nosotros a utilizar en caso de ser necesario? Muy bien. En este caso se pueden utilizar todos aquellos peritos que realmente comprobemos que tienen intervención directa con el hecho. Supongamos, estoy hablando de un despojo. El despojo, ¿qué me implica? Que deben de analizar una puerta, que deben analizar una cerradura. Entonces, desde ahí yo digo, uno en cerrajería. Ok, viene dentro de nuestra misma lógica, pudiese ser. Pero aparte, a lo mejor es un hecho reciente y digo, bueno, la persona para poder hacer todo este cambio, a lo mejor existen huellas, entonces voy a requerir una persona en dactiloscopía. Para poder fijar el lugar de la puerta, pues entonces requiero que también intervenga un perito en fotografía forense para que ilustre cómo está el lugar, cómo fue alterado a lo mejor. Qué importante, pero que interrumpa, pero que acaba de mencionar, sobre todo en el ámbito penal. Sí, ¿no? Claro, de un ratito para otro me cambian de lugar todo y entonces dices, bueno, ya vino un perito y ya en este momento levantó toda la evidencia. Muchas veces esto realmente es muy importante porque muchas veces los agentes del Ministerio Público, de acuerdo al delito que tienen, ya saben, por ejemplo, acaba de fallecer una persona. Ah, perfecto, entonces mándate al médico, manda en este caso depende de cómo falleció, el perito en criminalística, fotografía, dacti y algún otro que ellos puedan interesar. Pero a lo mejor si tú estás interviniendo como abogado defensor o como asesor jurídico de la víctima, dices, bueno, es que aquí yo creo que encontraron varios documentos.
manda a una persona que revise a la mejor grafología, ¿no? Porque encontraron un documento escrito a mano para determinar tal situación. O puedes meter a una persona que analice en ese momento al imputado o a la víctima en psicología. Entonces tú puedes, no hay un número determinado que digas que la misma legislación no te dice, solamente puedes ofertar 20 periciales. O sea, puede ser un hecho tan grande en el que tú puedas ofertar todas las periciales que realmente acredites que se requieren en ese momento. Por ejemplo, el juez no te puede decir nada más, acuérdese, abogado, que nada más puede ofertar 10 periciales. No. Si yo demuestro que la pericial es necesaria para mi asunto en particular y sobre todo para la defensa del imputado o para, en este caso, la intervención de la misma víctima, me deben de dar la autorización para que éste se desahogue y pueda exhibir yo un dictamen. Entonces, no hay una limitante para poder ofertar un dictamen o un número determinado de dictámenes periciales. Muy bien. Si yo acredito que se requieren, deben de permitirme. Que sea lo que se conoce como pertinencia de la prueba, ¿no? Es que la prueba tiene que ser pertinente. En este caso, entonces, debe tener relación con los hechos y ir para comprobarla. Y también, en este caso, tiene que ser legal, ¿no? Debe ser ofertada conforme a los mismos lineamientos del código. En este caso, si yo cumplo con todos estos requisitos que me marca la etapa intermedia dentro del Código Nacional, entonces a mí me deben de permitir ofertarlos y más adelante en la audiencia de juicio oral desahogarlos. Perfecto, eso es uno de los principios para no limitar la prueba. Sí, en este caso aparte el derecho de defensa, porque a mí la Constitución y el Código Nacional me marca que yo debo tener como imputado, me deben admitir todos los datos de prueba que yo crea pertinentes de acuerdo a la teoría del caso que yo esté manejando. Y fíjese qué interesante, y también como lo platicábamos antes de empezar con el programa, es obligación de todos los abogados en un momento conocer cómo se elabora un dictamen, porque en base a ello nosotros podemos solicitarle, usted me desmiente si no es así, al perito forense que nos dé su punto de vista en qué nos puede ayudar, pero muchas veces ni ellos lo saben porque no saben qué es lo que necesitamos como abogados o qué partes son las que del proceso. Nosotros como abogados, en base del dictamen, primero saber cómo se elabora. Una vez que vemos que está bien elaborado el dictamen, entonces nosotros nos podemos hacer de pruebas, nos podemos hacer de conocimiento para ayudar a nuestra causa. Porque también muchas veces no le podemos dejar, como sucede en los juzgados, toda la responsabilidad al perito, lo que diga el perito. ¿No? Exactamente, el perito yo no intervengo o no me empapo, ¿no? A ver, perito, haga su trabajo. Aquí dentro del proceso acusatorio, una responsabilidad que tenemos muy grande es de conocer todos los dictámenes periciales míos y de mi contraria. Claro. ¿Por qué? Porque yo al momento que reviso un dictamen pericial tengo que verificar que esté bien elaborado conforme a las pautas. ¿Qué pautas se requieren? En el libro que ahorita estamos aquí presentando del perito, en este caso, y el interrogatorio, en el proceso acusatorio, marcamos cuáles son las bases mínimas que debe llevar un dictamen pericial. El dictamen pericial desde el rubro, presentación del mismo dictamen, el planteamiento del problema, en este caso el método, metodología, en este caso también toda la parte de las conclusiones y el apoyo bibliográfico y la firma del perito. Cada pericial sabemos que es distinta porque cada materia es distinta. A mí me han llegado dictámenes periciales que en una sola cuartilla terminaron todo, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué fue lo que hizo aquí el perito? Vamos a examinarlo, a analizarlo. Hay veces que ellos no se dan a la tarea de hacer más porque a lo mejor dicen, pues yo no encontré nada. Realmente me mandaron a hacer la pericial, pero yo no te voy a aportar nada porque analicé el lugar y no había absolutamente nada. Y me ha sucedido que eso sucede. Entonces, esa es una parte. La otra, hay veces que tú conoces algo de la materia, pero siempre te conviene platicar con el perito que te está apoyando. Es decir, sí podemos saber los lineamientos, pero aparte, a ver, perito, ¿tú qué me vas a aportar? En este caso, ¿tú cómo ves? Yo necesito esto de ti. Ahora tú dime cómo me apoyas, qué me vas a dar tú de tu conocimiento que yo puedo ingresar aquí. Y entonces ya mi planteamiento del problema es decir, ¿yo qué te voy a pedir para que tú me lo des? Eso es muy importante para poder ofertar la prueba. ¿Por qué? Apenas nos comentaba una psicóloga. Dice, a mí dentro de la Procuraduría muchas veces los agentes del Ministerio Público me piden cosas. Y me dicen, a ver, perito en psicología, necesito que me determine tal situación. Sí,
pero esa palabra que tú estás utilizando, Ministerio Público, no existe dentro de la psicología. No sé qué me estás pidiendo y entonces yo voy ante un juez y le digo, es que lo que me pidieron no existe dentro de la psicología. No sé qué me está pidiendo. Entonces, damos muchas veces por entendido que yo conozco términos de esa materia cuando no es real y entonces ya el juez le dice, bueno, mire, lo que queremos determinar es esto. Entonces lo que usted me debe solicitar es con estas palabras, que sí existen dentro de la materia. Y no nada más, esta parte la podemos ver dentro de la psicología, sino dentro de la criminalística, criminología, grafología, grafoscopía y todas aquellas áreas que podamos nosotros entrar. Sí, y también respecto a los dictámenes, ya que se rinden, por ejemplo, los dictámenes oficiales, según tengo entendido, pues ya quieren un valor probatorio. Pensemos que en una investigación se rindió un dictamen oficial. Y por alguna causa en ese momento la defensa no consideró importante o no lo previó, o por cualquier motivo no se rindió un dictamen de su parte. ¿Puede hacerlo con posterioridad? Depende de cada caso en particular. En este caso, por ejemplo, si nosotros sabemos que más, supongamos, aquí tenemos varias limitantes. Ajá. Una, que puede ser que yo como defensora no entré desde el inicio, ya me hablaron con posterioridad. Sí, y yo digo, pues yo en ese momento yo no fui la que ofertó, fue otro abogado. Y llego yo y digo, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tirar ese dictamen, por decirlo, desvirtuarlo, a través de el contrainterrogatorio a ese perito. Esa es la forma de poder desvirtuarlo. Es decir, yo no tengo uno propio, pero yo sé que el de esta persona está mal hecho. Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo valer? A través de un contrainterrogatorio. Por eso yo debo entrar al análisis de ese dictamen para que yo sepa exactamente cuáles son sus puntos débiles. Wow. Perfecto. Sí se puede encontrar la debilidad. ¿Y eso lo explica en el libro? Sí, eso viene en el libro. Hay que comprarlo, viene a través porque eso es solo libro para los litigantes. Exactamente. Sí, definitivamente. Les voy a molestar, vamos otra vez a otra pausa. Está muy interesante el programa. Sí, que empezaba a preguntar, amigo. Sí, regresamos con tu pregunta, amigos, directo. Amigos, no se vayan, estamos en su programa Abogados al Día Data Protección. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Avísenme. Amigos, ¿qué tal? Continuamos en su programa Abogados al Día. Realmente muy amena la plática que tenemos el día de hoy con la doctora Esmeralda, con el co-conductor Joaquín Elizalde. Joaquín, te interrumpí, le ibas a hacer un cuestionamiento, una pregunta a la doctora. No, más bien a la doctora que nos continúe platicando respecto a esta parte donde no hay posibilidades de aportar la pericial por parte nuestra, pero analizar el dictamen del perito oficial o del perito de la contraparte, vemos ciertas irregularidades y ella nos decía, hay que analizar bien ese dictamen para poderlo hacer inválido a través de un interrogatorio. ¿Cómo es esto, doctora? A ver, platíquenos, porque ya nos interesó mucho. Sí, no nos puede dejar Claro, así. claro. No, definitivamente. Cuando nosotros intervenimos dentro de una causa penal a nivel juicio oral, tenemos que desahogar y es muy importante saber hacer las preguntas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Cuando yo soy la parte que ofertó la prueba pericial, yo soy quien inicia a preguntarle al perito, es decir, yo lo oferté, yo tengo mi perito en criminalística, psicología o la pericial que haya ingresado, ¿no? Yo comienzo a preguntarle y entonces puede ser que ya hasta me haya preparado con mi perito a decirle, te voy a preguntar esto, esto y esto. ¿Qué es lo que quiero demostrar yo con mi perito? Que es una persona que conoce, que es una persona preparada en la materia y que hizo su trabajo de tal forma que realmente la conclusión que me está arrojando es la correcta. Pero ¿qué sucede cuando mi contraria comienza a contrainterrogar? Lo que va a suscitarse es que lo que quiere es desvirtuar que lo que este perito dijo es correcto. Muy bien. Para que yo pueda comenzar como una contraria a contrainterrogar, tengo que haber analizado el contenido del dictamen. El contenido del dictamen me va a decir exactamente qué fue lo que dijo el perito. Una, si utilizó la metodología correcta, si en este caso realmente siguió los pasos a seguir correctamente, lo que decíamos hace rato, ¿no? Del embalaje, que no en ningún momento se violentó la cadena de custodia. Todos estos detalles van a venir ahí dentro de ese dictamen. Yo puedo comenzar entonces, él ya contestó algo, de acuerdo a lo que contestó, yo comienzo a interrogar, ¿sí? Entonces, a ver, perito, usted nos comentó, por ejemplo, en este caso donde les comento que el perito dijo que iba en sexto cuatrimestre cuando debía tener la licenciatura, entonces, ¿qué vas a atacar? La idoneidad del conocimiento y además la personalidad porque no cumple con los requisitos que te marca la Dirección General de Profesiones. Claro. ¿Usted sabe qué se requiere para poder ser perito en criminalística? Sí, tener la licenciatura. ¿O sabe usted que se requiere tener la licenciatura para poder ejercer la criminalística? Sí. Entonces ya desde ahí está reconociendo que sí lo sabe y a pesar de ello está haciendo una labor que no le corresponde o que no puede sustentar. Siguiente. Al momento que yo reviso una pericial, tengo que cotejar que lo que viene en el dictamen sea lo que me está diciendo el perito en ese momento. Para los peritos también es complicado. ¿Por qué? Porque ellos emitieron un dictamen, a lo mejor, no sé, de 10, 15 o menos cuartillas, pero todo ellos se lo tienen que aprender ahora sí que de memoria, porque es lo que tienen que repetir. Ellos al momento de intervenir en una audiencia no pueden llevarse el dictamen y estarlo leyendo. Eso no se los permiten. Ellos tienen que intervenir y ir contestando de viva voz sin tener ningún documento a la mano que diga lo que ellos hicieron. En este caso, todo esto se hace porque el juez no conoce nada de ese dictamen con anterioridad y tenemos que ilustrar al juez. El juez es el que decide. Al momento de que tú sabes eso, tienes que estarle haciendo las preguntas para que el juez se empape y diga, ah, no, pues este perito no era el idóneo, o en un momento determinado no le debo de creer tanto porque entonces me están demostrando que no tenía el conocimiento, que no cumple con la documentación y además que no hizo el trabajo como se requiere. Si el perito te llega a decir algo contrario a lo que dijo en su dictamen, hay una herramienta que nos marca el mismo Código Nacional que dice, tú puedes refrescar memoria o evidenciar contradicción. Entonces, si tú estás viendo que está diciendo algo contrario a lo que manifestó en su dictamen, su señoría, le pido la oportunidad, de acuerdo a tal numeral, de que se pueda evidenciar contradicción de lo que está diciendo el perito. El perito acaba de decir esto y en su dictamen dice otra cosa. Se lo subrayo,
se lo dan al encargado de sala, le corren traslado a mi contraria, en ese momento le muestran en qué se está contradiciendo, abren un pequeño debate y el juez decide si autoriza o no que se le muestre al perito para que diga, aquí dijo lo contrario, y él tiene que decir, me equivoqué y era esto, o me equivoqué y era esto otro, ¿no? Entonces ahí vamos desvirtuando que lo que él diga realmente es real. ¿Por qué? Porque entonces él solo se está contradiciendo. Se le va restando valor probatorio. Otra cosa que hace rato comentaba, también muy importante, es que yo puedo creer que como van los peritos de la Procuraduría, la verdad es absoluta. Claro. Es decir, el perito de la Procuraduría no se equivoca. Entonces, eso no es real. Los peritos sí pueden llegar a equivocarse, pueden haber llegado a hacer un trabajo mal hecho. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como defensor o como contrario? Tener que quitarle, en este caso, esa verdad absoluta a ese dictamen. O sea, no es un hecho que tengan la verdad absoluta solamente por estar en la Procuraduría. También pueden cometer errores, pero yo tengo que también tener conocimiento o haberme asesorado. Si yo sé que no oferté mi dictamen en psicología, entonces la Procu tiene uno en psicología, ¿qué puedo hacer yo? Tomar el dictamen porque me lo entregan antes, acudir con un psicólogo experto y decirle, oye, ¿esto que hizo aquí está correcto? Y él me puede dar las herramientas para decir si está o no correcto y yo ya saber sobre dónde me puedo guiar en mi contrainterrogatorio. Entonces son muchas herramientas que sí podemos tomar siempre y cuando nos tomemos el tiempo de hacer una defensa correcta o de hacer los interrogatorios y contrainterrogatorios correctamente. Otra, en este caso hay una figura dentro del Código Nacional que se llama asesores técnicos. Los asesores técnicos implica que yo, a lo mejor abogado defensor, no tuve la oportunidad de ofertar un dictamen, pero al momento de que yo voy a interrogar un perito a lo mejor en fonética forense, traigo a otro de fonética forense que se sienta aquí a mi lado y él me puede estar ilustrando para decirme si va bien o va mal y qué preguntas puedo yo elaborar. Entonces, eso también es una herramienta que tú puedes tomar en ese momento para tu audiencia y tu interrogatorio. Sí, los asesores técnicos están tomando mucha relevancia en temas sobre todo de seguridad de la información, ¿no? Porque no existe el suficiente personal ni los peritos especialistas en práctica forense en estos temas, sobre todo de parte de la autoridad, ¿no? No tanto de particular, sino de parte de la autoridad, y toman principal relevancia. Así es. En temas de seguridad de la información, en temas de delitos informáticos. Este tipo de asesores técnicos que se pueden llegar a tomar, ¿en qué parte de la etapa? Porque vemos que son 3 diferentes etapas, ¿no? Sí, así es. ¿En qué parte de la etapa pueden entrar este tipo de asesores técnicos? Estos pueden entrar en 2 momentos. Una, en la etapa de investigación a través de la audiencia inicial. Si yo pido a lo mejor que vaya el perito y el perito va a intervenir y entonces yo sé que le voy a hacer algunas preguntas y me quiero hacer acompañar ahí mismo para intervenir en esa audiencia para con ese perito de mi asesor técnico, ahí lo puedo hacer. O la otra, que es lo más frecuente, en la de juicio oral, al momento de que estamos haciendo el interrogatorio, contrainterrogatorio, yo ahí mismo le puedo anunciar a su señoría, viene acompañándome tal, es un asesor técnico que va a intervenir para efectos de poder llevar a cabo mis interrogatorios o contrainterrogatorios y se me debe permitir porque es una figura considerada dentro del mismo Código Nacional. Muy bien. Bueno, pues me parece súper interesante, doctora. Todos estos temas pues están abordados en la obra del interrogatorio. El perito y el interrogatorio. Y el interrogatorio en el proceso acusatorio adversarial, escrito por la doctora Esmeralda Martínez Lara, y pues una herramienta importante para aquellos abogados interesados en el litigio penal en cualquiera de sus etapas. ¿Alguna otra cosa, doctora, que nos pudiera aportar? Claro. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Ese es un tema, perdón que les interrumpa tantito, pero es que ese es un temazo porque yo no recuerdo haber visto un libro similar, sobre todo porque debemos tomar en consideración que no es un libro teórico. Bueno, está la teoría en la que se basa siempre la doctora, recordemos que es investigadora y eso no se lo puede quitar ella, claro, ¿no? Claro, de una universidad. definitivamente. Pero máximamente o de manera general, pues ella es abogada litigante. Entonces estamos viendo, podríamos decir que es un libro que nos puede servir como de guía, no tanto un manual, pero un libro guía para la práctica cotidiana, orientador en este tipo de temas. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues en este caso ahorita ya la verdad es que se ha vendido bastante bien
y unos de los ejemplares que estamos ya con los últimos es a través de que se acerquen conmigo. Ahorita tienen mis datos de contacto aquí mismo dentro del programa, con mi nombre me encuentran en el Facebook, ya si ahí me lo piden ya se los enviamos sin mayor problema para que puedan tener acceso. Realmente la obra maneja varias situaciones, una parte sí sencilla, todas las etapas y lo que debe de conocer un abogado o cualquier persona, una víctima, un asesor jurídico o alguna persona que se vaya, hasta el mismo perito, ¿no? Porque en este caso hemos visto que son varias situaciones. Una, el perito que interviene dentro de la audiencia tiene que prepararse y conocer esto. Aquí le decimos paso a paso cómo debe hacer su dictamen, qué debe contener mínimo el dictamen para que tenga una validez y pueda tolerar interrogatorio y contrainterrogatorio en una audiencia de juicio oral. 2, le decimos también qué preguntas son las idóneas para poder intervenir. Entonces, en este caso, sí es importante que sepan qué preguntas les van a elaborar y como básicas y en cuáles deben ahondar, cómo deben de prepararse. Y la otra, pues abordamos las 3 etapas del proceso acusatorio, qué es lo que hace el perito en cada una de ellas y nosotros como abogados que intervenimos en las audiencias, qué es lo que debemos saber y conocer. Entonces, realmente sí es una herramienta que estamos dando para que aquella persona que acaba de iniciar o aquella que sabe que va a iniciar a llevar audiencias, a examinar las periciales, realmente tenga el conocimiento previo para toda esta parte. Independientemente de ello, también dentro del Facebook yo a veces subo mucha información o algunas audiencias para aquellos que me quieran agregar para que tengan acceso a esta información. Nada más como comentario antes de que finalice, tuve la oportunidad en algún momento de tomar, de ser de perito en criminalística, lo hemos platicado muchas veces, y en aquel momento fue con el director de peritos aquí de la Ciudad de México, ya no está, entonces por eso me permito un poco platicar, ni voy a dar nombres, pero mismo nos decían y otros peritos, entre ellos, dentro de la misma Procuraduría, no se ponen de acuerdo cómo llevar. Entonces, qué tan importante es tener los protocolos de actuación generales, ¿no? Para poder presentar una pericial, y a lo cual le agradecemos muchísimo a la doctora Esmeralda que nos acompaña el día de hoy. Amigo, ¿algo más que decir? Agradecerle a la doctora por aceptar esta nueva invitación a nuestro programa y pues siempre muy ilustrativo platicar con ella. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias, para mí un gusto doctora. estar aquí. Nos vemos más adelante y cualquier cosa, contáctenme con mi nombre. Estamos a la orden. Y también si por cualquier cosa no la pueden contactar, no la encuentran por Facebook, comuníquese con nosotros y nosotros le haremos llegar su información para que les envíen el libro. Amigos, ha sido todo. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Astele.tv